San Luis, rey de Francia, 1214-1270, día 25 de agosto. Gloria de este insigne varón y valeroso príncipe es haber logrado ser santo en medio de los esplendores de la corte, en la familia, a la cabeza de los ejércitos y entre los múltiples cuidados inherentes al buen gobierno de un grande y poderoso reino. Fue espejo de reyes, esforzado capitán, ejemplarísimo esposo, recto y prudente en el administrar justicia, verdadero padre de su pueblo y por todo ello prez y ornamento de la corona de Francia y de toda la Iglesia. San Luis y doña Blanca de Castilla. Nació San Luis en el castillo de Poissy el día 25 de abril de 1214 y fue bautizado en dicha ciudad, a la que tuvo siempre profundo cariño, tanto que muchas veces, en memoria de haber sido en ella bautizado, solía afirmar Luis de Poissy. Fueron sus padres Luis VIII, apellidado el León, y la insigne doña Blanca de Castilla, santa y valerosa princesa, hija de Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa. Recibió en su niñez y juventud cultura intelectual esmeradísima, la cual no cesó de cultivar toda su vida. Leía el latín corrientemente, cosa rara en aquella época en que la nobleza se daba totalmente a las armas. Llevado de su gusto e inclinación a las letras, fundó más adelante la Biblioteca de la Santa Capilla, con multitud de volúmenes copiados a sus expensas, entre los cuales había varios ejemplares de los padres de la Iglesia. A ella daba entrada a todos los sabios del reino y él mismo solía pasar los ratos libres estudiando en la Santa Capilla. Siendo de edad de 12 años, perdió a su padre, con lo que doña Blanca quedó encargada del gobierno del reino y de la tutela del joven príncipe. Crióle aquella santísima reina en la piedad y santo temor de Dios, repitiéndole continuamente estas admirables palabras que tuvo Luis asentadas y estampadas en su corazón toda su vida. Hijo mío, te quiero más que a todas las cosas criadas. Esto no obstante, antes quisiera haberte muerto que con algún pecado mortal. Fue consagrado en Reims el día 29 de noviembre de 1226 y declarado mayor de edad en el año de 1234. Por consejo de su virtuosa madre y de los grandes del reino, se casó en la ciudad de Sens el 27 de mayo del mismo año, con doña Margarita, hija de los condes de Provenza, y de ella tuvo 11 hijos. En el trono de Francia. Ya siendo joven príncipe, fue San Luis muy querido y estimado de sus súbditos por su encantadora mansedumbre, por su arrojo y valor en los peligros, ecuanimidad inalterable, grande amor a la justicia y más que nada por su admirable piedad y tierna devoción. Cada día rezaba él mismo las horas canónicas o hacíalas rezar por los religiosos de Santo Domingo o de San Francisco, con quienes tenía asiduo trato y comunicación. A esta práctica fue fiel toda su vida, no siendo parte para dejarla ni los viajes ni las muchas expediciones guerreras que emprendió,
ni aun las enfermedades. Cada viernes, y más a menudo, si nada se lo impedía, solía acercarse al tribunal de la penitencia. Recibida la absolución, presentaba la espalda al confesor y le suplicaba que le disciplinase con plomadas, que a veces le rasgaban la piel. En una época en que estaba en desuso la comunión frecuente, comulgó regularmente a lo menos por Pascua, Pentecostés, Asunción, Todos los Santos, Navidad y la Purificación. Los sábados acostumbraba a lavar los pies a muchos pobres, dando la preferencia a los ciegos y desvalidos. Era testigo de aquellos actos de humildad su amigo y confidente, el senescal Joinville, el cual le manifestó un día su asombro. El rey le preguntó: ¿lavas tú por ventura los pies a los pobres? ¿O al menos el día de Jueves Santo? Dios me guarde de lavar nunca los pies a gente tan miserable, respondió el senescal con su acostumbrada llaneza. Mal dijiste, amigo, repuso el santo rey. ¿Cómo desdeñas hacer lo que Dios hizo para enseñanza nuestra? Ruégote por amor de Dios y mío que te vayas acostumbrando a lavárselos. Otra vez preguntó San Luis al mismo señor de Joinville: ¿qué es Dios? El senescal le respondió: es algo tan bueno que mejor no puede ser. Bien dijiste, por cierto. Ahora dime, ¿qué preferirías tú? ¿Ser leproso o reo de pecado mortal? El senescal, que era la misma llaneza, le respondió: preferiría tener 30 pecados a ser leproso. Hablaste como muchacho atolondrado, le dijo el santo rey, porque no hay lepra tan repugnante y hedionda como estar en pecado mortal. El alma que se halla en tal estado es semejante al demonio. A quienes le echaban en cara que daba demasiado tiempo a la oración, solía contestarles: extraño vuestras palabras. ¿Miráis como un delito el que sea yo asiduo a la oración? Nada diríais si gastase doblado tiempo jugando a los dados o corriendo por los montes, cazando fieras o pájaros. Tan admirable y sabiamente como su alma gobernaba San Luis sus estados, nunca, ni antes ni después de él, gozó Francia de mayor paz y extraordinaria prosperidad. El Papa Urbano IV le llama en una carta ángel de paz. Efectivamente, en su reinado de 36 años, no se vieron en Francia revueltas y guerras como en las demás naciones de Europa en la misma época. Tal confianza despertaban en los ánimos su espíritu de justicia y desinterés, que el rey de Inglaterra, con los grandes del reino, fueron el año de 1264 hasta la ciudad de Amiens para que el rey santo compusiera los pleitos que ellos entre sí tenían. También fue árbitro entre el duque de Bretaña y el rey de Navarra. Blanco de todo su gobierno, fue desarraigar de sus estados, por medio de sabias leyes, toda clase de desórdenes y pecados. Los juegos de azar, la blasfemia, el lujo mujeril y los pleitos y embrollos en los procesos. Sus embajadores ejercían justicia en su nombre en todas las provincias, y de ello les pedía el santo rey muy severa cuenta. Siempre estaba dispuesto a oír las quejas de sus vasallos. Todos ellos, sin distinción,
podían acercársele sin dificultad ninguna. Cuando se paseaba en sus jardines de París o en el bosque de Vincennes, solía sentarse a la sombra de un árbol y allí administraba justicia sin formalidades jurídicas. Ni la riqueza ni la nobleza de quienes a él acudían eran parte para doblegar su conciencia. No una, sino muchas veces, defendió a pobres viudas y personas miserables contra las injusticias de señores principales del reino. La moneda de buena ley que acuñó se hizo legendaria y es ejemplo de su amor a la justicia. Cuando en el reinado de Felipe el Hermoso recaudó el Estado las contribuciones en moneda contante y trabucante para volverlas a acuñar con el mismo nombre, pero menor ley, el pueblo, arruinado por este deshonrado proceder, pidió a gritos que le devolviesen la moneda de San Luis. Mostrábase respetuosísimo con el sumo pontífice. Seguía dócilmente sus consejos y se ayudaba para el buen gobierno del reino de las luces de eminentes religiosos y sacerdotes como Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, Guido Foucault y Simón de Brión, que fueron después los papas Clemente IV y Martín IV. Y finalmente el insigne teólogo Roberto Sorbón, que instituyó en París el famoso Colegio de la Sorbona. Con todos ellos tenía el piadoso monarca frecuente trato y comunicación. Edificó muchos hospitales, siendo el más célebre de todos ellos el hospicio fundado el año de 1260 en París y que llamóse de los 300, por estar destinado a recibir igual número de ciegos en recuerdo de los 300 caballeros de su ejército, a quienes sacaron los ojos los sarracenos en las tristes jornadas que siguieron a la toma de Damieta. Fundó asimismo muchos monasterios y conventos, hizo grandes limosnas y cada día se daba de comer en su palacio a más de 100 pobres, a quienes con frecuencia servía el santo rey de rodillas. Aún a tierras de oriente se extendía la liberalidad de San Luis. En agradecimiento de tanta largueza, el emperador de Constantinopla le regaló algunas reliquias de la Pasión, entre ellas la Santa Corona de Espinas. Salió el santo al encuentro de los religiosos dominicos encargados de trasladar tan precioso tesoro, y al verlos no pudo contener las lágrimas. Cargó a cuestas sobre sus reales hombros aquellas insignes reliquias, y descalzo entró con ellas en la ciudad. Para guardarlas decorosamente, edificó en su mismo palacio de París un oratorio suntuosísimo que se llamó la Santa Capilla. Allí solía retirarse siempre que podía y a menudo pasaba noches enteras en oración. Primera cruzada de San Luis. No por llevar vida tan santa descuidaba San Luis el ejercicio de las armas, con el que vino a ser valeroso y esforzado capitán. Grandes muestras de su valor dio el año de 1242, cuando sujetó por fuerza de armas al conde Hugón su vasallo y al ejército del rey de Inglaterra que ayudaba a los rebeldes. El mismo valor mostró más adelante en las guerras que emprendió por causa más noble y santa. A fines del año 1244, sobrevínole recia enfermedad que a los pocos días le puso en trance de morir. Su santa madre, doña Blanca, no perdió toda esperanza. Mandó traer la cruz del Salvador, la corona de espinas y la sagrada lanza. Y acercándolas al cuerpo inmoble de su hijo, exclamó: «Alabanza y gloria, oh Señor Jesús, no a nosotros,
sino a tu santísimo nombre. Por estos sagrados instrumentos con los que aparecerás el día del tremendo juicio, salva en este día el reino de Francia, salvando a su monarca. Acabando doña Blanca esta oración, empezó el rey a mover los labios y luego todo el cuerpo. Hizo esfuerzos para hablar y oyósele decir: el oriente se ha dignado visitarme desde el alto cielo y sacarme de la compañía de los muertos. Habiendo sanado de aquella dolencia, juzgóse obligado, como por sagrado juramento, a emprender la conquista de la Tierra Santa. El día 12 de junio de 1248 estuvo todo dispuesto para la empresa. Dejó a su madre el gobierno del reino y él fue primero a la iglesia de San Dionisio, llevando en su compañía a su esposa, hermanos y principales señores que habían de ayudarle en aquella gloriosa cruzada. De manos del legado pontificio recibió San Luis la oriflama, con el zurrón y el bordón que eran las insignias del peregrino, y dejó París. Detúvose en Lyon para confesarse con el Papa Inocencio IV y recibir con la absolución de sus pecados la bendición apostólica. Embarcóse el ejército cristiano en Aguas Muertas el día 28 de agosto de 1248 y el 17 de septiembre desembarcó en la isla de Chipre, elegida para centro de las expediciones militares. Permaneció en ella, por desgracia, hasta el día 30 de mayo del año 1249. Juzgaron necesaria la conquista de Egipto para poder mejor librar a Tierra Santa y permanecer de asiento en ella en adelante, por lo cual el día 4 de junio abordaron al puerto de Damieta. Defendían la costa los sarracenos en número incalculable. Como en este lugar es el mar poco profundo, fue menester prescindir de los navíos de gran calado y pasar a las galeras y barquichuelas. Ni aun en tales embarcaciones pudieron llegar a la costa, lo cual, viendo San Luis, dio el grito de guerra y con su casco en la cabeza, el escudo en el cuello y espada en mano, saltó al agua. Todo el ejército siguió el ejemplo de su valeroso capitán. Al poco rato los infieles, vencidos, huyeron a la desbandada. Fue tal su espanto que de noche dejaron despavoridos la ciudad de Damieta, donde al día siguiente entraron los cristianos a mansalva. El santo rey mandó cantar inmediatamente un Te Deum para dar gracias a Dios por la victoria. Por desgracia, no imitaron los vencedores las virtudes de su piadoso capitán. Muchos de ellos atrajeron el castigo de Dios con sus pecados. Los cruzados alcanzaron de los musulmanes con gran matanza la victoria de Mansurrá el día 8 de febrero de 1250. Nunca vi tan apuesto caballero, dice Joinville admirado al hablar de San Luis en aquella jornada. Campeaba sobre sus huestes, sobresaliendo sus hombros encima de todos los soldados, con el yelmo dorado en la cabeza y una espada alemana en la mano. 6 turcos agarraron la brida del caballo del rey para llevarle preso, pero él con su espada los mató a todos los 6. Al ver los soldados cuán valerosamente se defendía a su rey, cobraron todos nuevos ánimos. Una epidemia de disentería obligó a los vencedores a retroceder. Esta retirada fue desastrosa para los cristianos, apresados por todas partes por sus enemigos. El único medio de librarse de la muerte era rendirse, pero San Luis contestaba a quienes eso le aconsejaban: no quiera Dios que me rinda a hombre pagano o sarraceno. Ea, señor, decíanle sus hermanos los condes de Poitiers y Anjou, por Dios hacedlo.
hacedlo. Bien veis que nos faltan mantenimiento y municiones, y que aquí moriremos todos de hambre o enfermedad, siendo así que podríamos rescatarnos fácilmente. Los demás caballeros juntaron sus instancias a las de los hermanos de San Luis, por lo que el intrépido monarca cedió finalmente. Mandó llamar a uno de los caudillos moros y le declaró que se rendiría a condición de que les dejasen con vida a él y a sus soldados. El rey cautivo. Despojaron al vencido rey de sus vestidos, dejándole casi desnudo, y ataron pesadas cadenas a sus pies y manos. Movióse a compasión un pobre moro al ver que así maltrataban al rey cristiano y le echó sobre los hombros una vieja capa. Pero el santo parecía no sentir sus propios padecimientos. No salió de sus labios ni queja ni murmuración. Veíasele palidecer solo cuando los infieles blasfemaban del nombre de Cristo. Con todo, cierto día que aquellos desgraciados pisotearon una cruz por odio a la fe cristiana, se incorporó el santo rey en su camilla y aunque no dijo palabra, leíase en sus ojos encendidos el enojo santo que sentía en su corazón. No menos se maravillaban los moros al ver su magnanimidad, paciencia y fortaleza de ánimo en las adversidades, que antes se habían admirado del valor que mostraba en las batallas. Mataron los moros al sultán y trataron de elegir para tal dignidad al propio rey de Francia, a quien Dios había devuelto ya la salud, y ciertamente le hubieran elegido, a haber San Luis renegado de Cristo. Finalmente hizo paces con los moros con estas condiciones. Pagaría 1.000.000 de pesos oro para libertar a todos sus soldados y para su propio rescate devolveríales la ciudad de Damieta, porque decía, al rey de Francia no se le rescata con dinero. Su permanencia en Siria. Terminado su cautiverio, quedóse San Luis 4 años en Siria, ocupándose en rescatar cristianos cautivos de los moros, enseñando la doctrina cristiana por sí mismo o por los clérigos a los infieles que querían convertirse, haciendo con fervor frecuentes romerías a los santos lugares de Palestina y levantando de sus ruinas algunas ciudades y fortalezas. Con todo, no se atrevió a ir a Jerusalén por no haber tenido la dicha de conquistarla. La fama de sus virtudes se extendió por doquier. Gente de las más apartadas tierras venían a verle. Cierto día una cuadrilla de armenios que iban a Jerusalén fueron a suplicar a Joinville que les mostrase al Rey Santo. El senescal corrió a la tienda donde estaba sentado San Luis y le dijo: «Señor, acaba de llegar una tropa de armenios, los cuales me piden que les muestre al Rey Santo. Con todo, por mi parte no pienso besar todavía vuestras reliquias». El monarca rió de buena gana y le dijo que podía hacérseles pasar. Los armenios conversaron un rato con San Luis y salieron muy edificados de la virtud del príncipe. Recibió por entonces noticia de la muerte de su santa madre, doña Blanca, acaecida el día 26 de noviembre de 1252. Esto le determinó a volver a Francia para ordenar los negocios del reino. Hizo levantar en el navío un altar con un sagrario suntuosamente adornado y el legado pontificio dio licencia para poder reservar en él la Sagrada Eucaristía. Allí solía retirarse a orar San Luis, sobre todo en las horas de peligro y tormenta. También cuidaba del alma de los demás viajeros y marineros. Mandó que todos ellos oyesen 3 sermones cada semana. Él mismo solía exhortarles a que se confesasen. Si sucediese, añadía,
que durante la confesión tuviese necesidad de alguno de vosotros para las faenas de a bordo, de buena gana iría yo en su lugar para tirar a los cordajes y hacer cuanto fuese menester. Segunda cruzada. Muere en tierra extraña. A los pocos años de estar en Francia, tuvo noticia de los grandes trabajos que padecían en Siria los cristianos que allí quedaban, los cuales imploraron del Santo Rey que volviese a auxiliarlos con su ejército. Determinó pues emprender otra cruzada, y habiendo hecho su testamento, se embarcó en febrero de 1270. Prometióle el rey de Túnez hacerse cristiano si pasaba a África, por lo que San Luis, que deseaba ardientemente ser padrino de tal ahijado, navegó hacia aquel puerto. Pero como todo había sido un engaño del de Túnez, este traidor que le había llamado no le dejó desembarcar. San Luis le envió una embajada con su capellán, declarándole la guerra con estas palabras: este es el bando de nuestro Señor Jesucristo y de su sargento Luis de Francia. Pero el sargento de Cristo no pudo llevar a efecto su propósito, porque a los pocos días se enfermó de la calentura pestilencial que andaba por aquella tierra, causada por el aire malsano, los calores sofocantes y la falta de mantenimientos en el ejército. Estando ya para morir, mandó llamar San Luis a su primogénito y heredero Felipe, y le entregó una enseñanza escrita de su mano, en la que juntó consejos y documentos sapientísimos para el acertado gobierno del reino y de sí mismo. Hijo mío, le dice, ante todas las cosas te encomiendo que ames a Dios con todo el corazón, porque el que no le ama no puede ser salvo. No des lugar a nada que le ofenda, ni cometas nunca pecado mortal, aunque por no cometerle padezcas cualquier género de tormento. Confiesa a menudo tus pecados. Busca para ello confesor sabio y prudente que te sepa enseñar lo que has de seguir y lo que has de huir. Trata con él de manera que tenga valor y osadía para reprenderte y darte a entender la gravedad de tus culpas. Si hallares que posees cosa ajena para tu provecho o el de tus ministros, devuélvela sin dilación a su propio dueño, si está clara la verdad. Si está en duda, hazla examinar y aclarar con diligencia. Sobre todas las cosas, debes procurar que todos tus súbditos gocen de paz y de justicia. Mira con mucho cuidado a quien das la vara de la justicia. Vela sobre los gobernadores y los jueces, y pon cuidado para saber cómo administran justicia. También exhortó a sus ministros que viviesen como verdaderos siervos de Cristo y no siguiesen el ejemplo de los moros, siendo así que profesaban públicamente el cristianismo y ponían a riesgo su vida por la Santa Iglesia. Mandó que le acostasen sobre ceniza y habiendo dicho lo del profeta, entraré, Señor, en tu casa y alabaré tu santo nombre, entregó su alma a Dios el 25 de agosto de 1270. Su hijo Felipe III trajo a Francia el sagrado cuerpo y lo sepultó en el insigne templo del monasterio de San Dionisio, cerca de París. Canonizóle el Papa Bonifacio VIII el domingo 11 de agosto de 1297, en la ciudad de Orvieto. Algunas reliquias de San Luis fueron trasladadas a la Santa Capilla. Su corazón se quedó en el monasterio de Monreal de Cilicia por haberle pedido Carlos de Anjou, hermano del santo. En el día de hoy, la Catedral de Nuestra Señora de París posee algunas reliquias del Santo Rey: la mandíbula inferior, una costilla, un trozo de su cilicio y su disciplina de hierro. Están guardadas en preciosísimo relicario y suelen exponerse a la veneración de los fieles el día 25 de agosto. El año de 1693, Luis XIV, en memoria de su ilustre y santo antepasado,
declaró a San Luis patrono y protector de la Orden de Caballería, destinada a premiar el mérito militar. San Luis, rey de Francia, ruega por nosotros y por el clero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.